Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a una sesión más de debates arquitectónicos. El día de hoy, Hijo de las 10,000 vergas. XD LOL, ya a ver ya. XD LOL. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a una sesión más de debates arquitectónicos. El día de hoy contamos con la presencia de dos colegas arquitectos, la arquitecta Jimena Berenice junto al arquitecto Daniel Vázquez, quienes nos van a debatir sobre la restauración de la torre medieval en Cádiz. Para introducirnos un poco al tema, en el año 2011, luego del colapso parcial de la torre medieval del castillo de Matrera en Villamartín, Cádiz, se decidió llevar a cabo la restauración definitiva de la obra, con el objetivo de controlar su riesgo de derrumbe y evadir la pérdida de los pocos elementos que todavía permanecían en pie. El arquitecto a cargo fue Carlos Quevedo, quien prohíbe los intentos imitativos de reconstrucción y que exige la utilización de materiales que se diferencien de los originales. Con esta intervención, el arquitecto pretende conseguir tres objetivos: consolidar estructuralmente los elementos emergentes en riesgo de peligro, diferenciar el añadido respecto al elemento original, evitando las reconstrucciones miméticas que ya prohíbe nuestra ley, y recuperar la volumetría, textura y totalidad que tenía la torre en su origen. Por tanto, una realidad aparentemente antagónica. La esencia del proyecto no pretende ser, por tanto, una imagen del futuro, sino más bien un reflejo de nuestro pasado, de su propio origen. Silvia, esta torre ya era un patrimonio histórico para España. Arquitectos, entonces aquí va la primera pregunta. ¿Qué podrían decirme acerca de lo que es un patrimonio histórico? Básicamente lo que yo entiendo de lo que se denomina patrimonio histórico, pues es aquel que tiene, por ejemplo, un sitio histórico, vaya, que tiene entornos construidos, es una biodiversidad, la cual contiene pues un grupo de objetos diversos y contiene tradiciones pasadas, presentes y algunos conocimientos. También es aquello que se puede considerar algo valioso para un grupo de personas, puede ser una sociedad o tal vez incluso solamente para una sola. Entonces, a su vez, sigue siendo como una transmisión de pues de valores, por ponerlo así, para futuras generaciones. Entonces, el patrimonio histórico es es aquella edificación o aquel tal vez conjunto que engloba tradiciones, como mencionaba, y pues las ayuda para sus generaciones futuras. Eso es lo que yo considero que es patrimonio histórico. Bueno, complementando mejor las ideas de la arquitecta Berenice, podríamos decir que el patrimonio se considera como una edificación, pero también puede ser como una serie cultural, pero no necesariamente puede ser material. También se puede considerar como algo de la naturaleza o como alguna edificación. También puede ser incluso una hoja de papel. Es todo aquello en el que puede presentarse y resguardarse a lo largo del tiempo. Y esto efectivamente tiende a ser valioso para las personas, para la sociedad, por lo cual lo tienen que conservar para que siga teniendo ese mismo valor que tuvo durante todos estos años. Complementando el comentario de mi compañero Daniel, creo que también es aquella
Es bueno saber cuándo se puede conservar, porque es muy fácil decir que cualquier edificación puede ser un patrimonio, pero es aquello que merece ser conservado para, pues como yo decía, para transmitir algo a las futuras generaciones. ¿Estás de acuerdo con eso, arquitecto Daniel? Claro que sí. En efecto, no puede ser cualquier edificación la que puede ser conservada. Sin embargo, tiene que resguardar, por ejemplo, hablamos de algunos patrimonios, como los que se encuentran, ya se llames en CEU, pero pueden considerarse a veces de diferentes magnitudes. Pueden ser para una sociedad pequeña, una para una sociedad grande, incluso ya llegando al orden mundial. Muy bien, arquitectos. Gracias por su respuesta. A continuación, les tengo 3 preguntas. Espero que me respondan de manera sencilla y conforme a su opinión. Empezaré con la primera pregunta. Grandes respuestas. Ahora como siguiente... bueno, ¿por qué crees que perdería o no su significado original? Bueno, realmente tomando en base ya lo que hemos mencionado acerca de qué es patrimonio, creo que es como lo dije, es la conservación. Entonces yo creo que en el momento en el que eh, este arquitecto empiece a implementar o busque implementar nuevos materiales en este recinto arquitectónico, es cuando obviamente a los arquitectos que están ubicados en ese país, pues genera cierta polémica porque realmente ese es un patrimonio histórico y cultural de la nación de España. Entonces, cuando este arquitecto empieza a implementar nuevos materiales o busca esa idea, porque como usted anteriormente lo mencionaba, buscaba pues diferenciar esa nueva, ese nuevo método de reconstrucción con nuevos materiales, quitando por ejemplo el elemento original pero respetándolo, es cuando genera polémica, porque el buscar o el construir un patrimonio es eso, perseverarlo como ya estaba anteriormente. Y pues básicamente recibió muchísimas críticas porque obviamente ese era un trabajo exhaustivo de, pues de un arquitecto. Entonces, pues este castillo era parte de, pues de una corona de Castilla que pasó por muchos acontecimientos históricos, por lo cual era como algo muy emblemático y al momento del que el arquitecto busca esa nueva manera de implementar algo nuevo, obviamente a su punto de vista, pues a la gente no le pareció porque sentían que pudo haber estado perdiendo pues la idea y el sentido original. No sé si logro explicarme, porque pues obviamente este proyecto tenía un tiempo, o sea, tuvo un proceso donde debía consolidar, saber lo que estaba reconstruyendo, o sea, era algo más que nada de restauración, no de renovación. Ok, y tú, arquitecto Daniel, ¿qué opinas al respecto? Bueno, pues como decía mi compañera Jimena, esto es un patrimonio, entonces esto ya ha tenido una historia a través del tiempo, porque, bueno, sucedieron algunos hechos históricos en este punto. Como bien se hablaba en las ciudades, las ciudades hablan a través de los edificios. Podemos saber la historia de una ciudad viendo las edificaciones o la arquitectura que se encuentra en ella. Entonces, perdería un poco el significado, sí, pero podría tener ese renacimiento de nuevo, ya que en esta implementación de la restauración por este arquitecto, está proponiendo reciclar algunos materiales de este patrimonio. Sin embargo, si este no se puede reconstruir, si no o no lo pueden restaurar, al final de cuentas terminaría cayendo y se perdería un patrimonio, ya que este ya se está decayendo poco a poco. Sin embargo, para mí sí me hace una buena implementación el poner esta restauración, porque no estaremos perdiendo un patrimonio,
más que nada para esta gente de España, mundialmente, que tiene este significado. Ok, con base a lo que me comentaste tú y la arquitecta Jimena, ¿qué opinan de la implementación de los nuevos materiales específicamente? Porque como sé que mencionaron más partes que engloba un poco ese concepto, me gustaría saber en sí ¿qué opinan ustedes de esta nueva implementación de los materiales? Pues bueno, como ya hemos mencionado, creo que va en contra de lo que realmente significa patrimonio, que repito, es la conservación de pues de este patrimonio histórico-cultural que tenía la nación de España, por lo que la verdad es que para muchos ciudadanos de España lo consideran pues una vergüenza porque es un desprestigio eh, a lo que ya estaba implementado. Entonces, al momento de que el arquitecto quiere implementar, pues, o busca implementar los nuevos materiales, no digo que esté mal, tal vez el arquitecto pensó que era una buena idea, que era un nuevo significado que le estaba dando y no pensó, desgraciadamente, en las opiniones de los demás. Bueno, no desgraciadamente, pero llevó en contra toda norma acerca de lo que es la ley del patrimonio. Entonces yo creo que realmente es una intervención que hacen que genera como un estallido, una serie de cuestionamientos, es aquello que genera pues sí, pues es algo que realmente no les agradó del todo, por lo que la nueva implementación de materiales creo que realmente estuvo mal por su parte, porque era conservarlo, perseverarlo como ya estaba. Era algo que no tenía por qué distinguirse la parte nueva de la original, pero pues él lo hizo. Entonces realmente él implementa un acabado que impacta porque ni siquiera está guiándose del mismo material que anteriormente tenía, no tiene una textura similar ni tampoco una tonalidad, realmente tiene un contraste muy diferente de los materiales. Ok, y usted, arquitecto, ¿qué, qué me puede comentar? Perfecto. En este caso chocan un poco las ideas debido a que como es una nueva implementación para poder conservar, porque eso es lo que estamos haciendo, es conservar un patrimonio, ya que si no se hace esta restauración, el patrimonio en algún momento va a desaparecer, porque ya se han estado reportando varias fallas y caídas de este patrimonio, de este recinto arquitectónico. Sin embargo, hay una ley muy importante, aparte de que este arquitecto no fue solo, sino que hubo una asociación que aprobó y bueno, hizo una convocatoria para que puedan hacer este concurso y que puedan hacer la restauración. Entonces aprobaron la solicitud y el proyecto de este arquitecto, basándose en materiales que diferencien el recinto arquitectónico, por lo cual si lo estuvieran restaurando exactamente como ya estaba, entonces ahí yo pienso si estaría mal, porque a final de cuentas estarían creando otra vez lo mismo, entonces ahí sí no estarían como respetando ese recinto arquitectónico que estaban llevando desde tiempo atrás. En este caso, como está metiendo materiales totalmente diferentes, genera un contraste muy brusco, entonces fácilmente podemos diferenciar entre lo que es la nueva restauración y lo que era antes. Asimismo, conservando ya de mejor manera lo que se llevó a cabo en ese entonces, que es todo este material como de piedra laja, y generando este contraste con estos muros, aunque se implementó igualmente la reutilización de estos materiales para poder hacer este prisma, este cubo color blanco. Entonces, para mí,
y para muchos igualmente, es una manera muy acertada de poder hacer una restauración porque se está diferenciando del antes y el después. Entonces, en esta edificación no podemos ver nada más el pasado, sino podemos ahora ver el pasado y el presente en un mismo edificio, por lo que está llevando una gran historia. Ok, bueno, con base a lo que ustedes dijeron, como última pregunta, me gustaría saber qué piensan ustedes y qué hubieran hecho ustedes. ¿Hubieran implementado nuevos materiales o hubieran utilizado viejos? Ya sé que he escuchado que sus ideas chocan, como tú lo dijiste, arquitecto, así que me gustaría saber su punto de vista con esta última pregunta. ¿Ustedes hubieran implementado estos nuevos materiales o hubieran utilizado los anteriores? Yo creo que yo no estoy en contra de usar nuevos materiales, pero en este caso yo no creo que haya sido del todo correcto, porque ya existía una ley, la cual era que se tenía que perseverar el tipo de, pues, de proyecto que ya estaba. O sea, realmente no hay una justificación. Si el arquitecto hubiese tenido una justificación muy concreta del por qué no podía utilizar los materiales anteriores, ahí hubiese sido otra cosa. Sin embargo, aunque haya pasado por una aprobación, creo que el trabajo del arquitecto era perseverar el monumento histórico, el patrimonio, como ya estaba, como anteriormente se había tenido, porque por algo, o sea, creo que por algo fue elegido como un patrimonio histórico. O sea, era restaurarlo, no renovarlo. Y sigo con, o sea, yo sigo en pie con eso, porque pues vaya, mmm, fue juzgado por el vicepresidente. O sea, realmente este nuevo proyecto rompió la estética que ya se tenía. Eh, Al momento de implementar piedras incrustadas, o sea, pierde como esa estética que ya tenía. Entonces se pudo haber evitado todo eso, pero pues él realmente no lo hizo así. Y pues bueno, realmente sí hubo una polémica muy grande, y es respetable la opinión de cada uno de ustedes por las críticas constructivas y todo esto. Sin embargo, ¿cómo se puede valorar un proyecto tan complejo como este en una simple imagen? O sea, hay 5 años o más años de trabajo, el cual pues fue anteriormente recibido con felicitaciones, y todo esto para que el arquitecto encargado, que me parece fue Carlos Quevedo, había mencionado, este, pues realmente él simplemente implementó, cambiando el significado esencial o primordial de la torre, su origen completamente. Incluso perdió parte de la volumetría y la identidad de este icónico monumento. Entonces realmente yo no estoy de acuerdo. Si hubiesen seguido los mismos materiales, a menos de que existiera una contradicción muy concreta de decir, no, no se pueden usar porque ya son muy débiles, débiles, perdón, o algo así. Ya. Ok, En efecto, eh, en este recinto se utilizaron materiales totalmente diferentes. Y claro que sí tiene un porqué. Si vemos las imágenes de este recinto, este edificio se está cayendo. Entonces no puede haber una reconstrucción total y natural, por así decirlo, de este monumento histórico, de este patrimonio. Lo que realmente estamos viendo en esta implementación del arquitecto es poder como anclar o que tengan algo de dónde agarrarse esos escombros prácticamente para que se pueda perseverar y pueda seguir ahí. No se puede volver a implementar materiales del mismo tipo, ya que se tendría que hacer toda una estructura exactamente igual del mismo material. Entonces ahí sí estaría cometiendo un atentado contra un patrimonio, porque estaría restaurando exactamente lo que ya hubo.
Entonces no sería lo mismo porque lo están restaurando del antes para ahora. Entonces no tiene un sentido. Entonces el patrimonio también se va a basar como en la época en la que estás. Entonces se me hace muy asertivo porque en esa época ese patrimonio tuvo un sentido, tuvo un estilo arquitectónico que hubo en ese entonces. Entonces ahora ya cayéndose a pedazos, eh, en la época de ahora puede seguir siendo el mismo patrimonio, ahora implementando materiales, estilo y volumen que ya no es el mismo, sin embargo conserva parte de la esencia, pero vos puedes seguir siendo ese mismo patrimonio para un futuro, para que en ese futuro vuelva a restaurar y vuelva a seguir siendo ese mismo patrimonio, siendo así poder inmortalizar ese patrimonio de alguna manera, siendo como sistemáticamente, periódicamente, los materiales. Se utilizaron en el pasado materiales de piedra, entonces, ¿qué vamos a hacer en este presente? Pues utilizamos materiales más, bueno, concretos, no hay mucha diferencia, sin embargo, pueden ser más simples que los que teníamos anteriormente, que tenían más ornamentos, y lo estamos conservando. Pero lo estamos conservando para el futuro, no lo estamos conservando para el ahora. Entonces, para mí se me hace un gran acierto esta restauración del monumento. Bueno, para ti Ok. puede ser una buena implementación, una buena forma de verlo, pero volvemos a lo mismo. La gente o sea, ni siquiera soy como yo solamente, pero la mayoría de las personas españolas fueron quienes se quejaron y quienes básicamente lo pusieron como en su lista roja, porque así lo mencionan varios artículos. Entonces, pues yo sigo con lo mismo, no estoy de acuerdo que se haya hecho porque es buscarlo y creo que no hubiese sido ningún atentado al querer reconstruirlo, era un hito ya de España, o sea, no sé si me estoy dando a entender. Claro, como en todo, habrá una parte de personas, una parte de la sociedad que va a estar a favor de alguna decisión, otras que van a estar en contra de esta decisión. Siempre tenemos que ponernos neutrales en ese sentido, pero tenemos que ver de igual manera el poder conservar algo. Entonces, si tenemos, o lo que estás diciendo, que conservarlo el hito con estos mismos materiales, entonces sí estaremos cometiendo el atentado. Es como, poniendo un ejemplo, como cometer un error que hice ayer, entonces digo, lo vuelvo a hacer, o si hice, no sé, hago un dibujo de hace 10 años. Hoy en día lo vuelvo a hacer exactamente igual. Claro, ya no, o bueno, ese mismo dibujo lo vuelvo a reconstruir, se me llega a romper. Claro, ya no llega a tener ese mismo significado porque ya estoy haciéndolo exactamente igual. Entonces, ¿qué sentido tiene si mi yo del pasado está haciendo mi yo del presente? Entonces, chocan ahí un poquito esas partes, porque no hay un avance, porque también es muy importante estos los avances y la innovación en una arquitectura. Entonces, es interesante porque podemos ver tanto el pasado como el presente en una misma obra arquitectónica. Ok, eso ya entendí, pero ¿por qué comparas un monumento, un patrimonio histórico con un dibujo que puedes hacer en cualquier momento? No es lo mismo. Y yo sé que buscabas dar un ejemplo y yo no te contradigo en el hecho de que hay una parte del pasado y el presente y que puede haber una para el futuro, pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Muchas gracias por tu opinión. Claro, digo estos ejemplos para personas que, bueno, no lleguen a entender un poquito sobre este lenguaje arquitectónico y que nos puedan estar viendo en la audiencia, siendo un poco más neutral en estas opiniones.
Claro, es muy importante poder conservar historia porque eso es el patrimonio. El patrimonio es una historia. Entonces, si dejamos que esa historia muera, dejamos el patrimonio y ya no hacemos una restauración eh, como tal del edificio, entonces llega un punto en el que el patrimonio muere. Entonces, ¿qué dirían las personas o la sociedad de España? ¿Por qué dejaron morir el patrimonio? Entonces, o si lo volvemos a reconstruir con los mismos materiales, ¿qué dirían las personas de España? ¿Por qué meten mano a un patrimonio? Entonces, en esas cuestiones sí van a pegar mucho contra unas personas, contra otras no. Por eso mismo hay que mantenernos un poco neutrales en esta situación. Y Ok, pues bueno, arquitectos. ay, perdón. No, continúa, arquitecta. Pues yo ya iba a decir que realmente fue interesante debatir con el arquitecto Daniel. Ya. Bueno, arquitectos, les agradezco mucho que me hayan brindado su tiempo y también a la audiencia acerca sobre este debate y este tema, que fue muy importante y claro, nos dio mucho de qué hablar y esperamos que a toda la audiencia les haya gustado y que nos pueda dejar un comentario acerca de esto y qué opinan al respecto. Pues sin más que añadir, les doy las gracias a los dos arquitectos por brindarnos su tiempo y sus conocimientos e ideas. Gracias a usted, arquitecto, por invitarnos a esta reunión. Le agradezco la invitación, arquitecto, y a toda la audiencia por Bueno, Un gusto haber podido debatir con usted, arquitecto Daniel. igualmente, arquitecta Jimena. bueno, entonces nos despedimos de su audiencia y espérenos en un video nuevo.